Hay preguntas que no nacen en la mente, nacen en la herida. Son preguntas que brotan cuando la vida parece empujar el alma hacia un límite que nunca imaginó alcanzar. En esos momentos, la persona no busca teorías ni explicaciones decoradas, busca algo que a veces nem sabe nombrar. Busca sentido, busca consuelo, busca una señal que confirme que no está caminando sola. Y es ahí, en esa inquietud profunda, donde surge la pregunta que abre el cielo, la pregunta que ningún ser humano pronuncia en voz alta sin antes haber atravesado un valle de oscuridad interior. ¿Por qué Dios permite que el corazón llegue a un punto donde la fuerza se quiebra, donde las lágrimas escapan sin permiso y donde todo parece perder su forma? Quien encara sinceramente esta pregunta no está desafiando a Dios, está buscando a Deus desde lo más íntimo de su fragilidad. La herida se convierte en un espacio sagrado donde algo se revela sin que la pessoa perceba. Lo que se siente como abandono en realidad es un estremecimiento espiritual que prepara o terreno para un encuentro más profundo. Cada pensamiento que tenta entender a dor se convierte en un paso hacia adentro, hacia ese lugar interior donde la alma grita en silencio. Y en ese silencio que começa a germinar uma verdade que poucos reconhecem no início. A dor não é um sinal de que Deus saiu, é um sinal de que Ele está chamando. Quando a existência se torna pesada e as perguntas ganham um tom de desespero, o ser humano descobre um rasgo universal de sua própria alma. Necessita respostas que o mundo não pode dar. Nenhum conselho humano é capaz de acalmar essa inquietude. Nenhuma palavra genérica toca a raiz desse sofrimento. Porque a busca não é por soluções rápidas, é por algo que dê sentido a tudo o que parece ruir. A dor tão temida começa a revelar sua outra face. Ela não foi enviada para destruir, mas para despertar. Despertar uma necessidade que estava adormecida, a necessidade de volver a Deus de um modo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. A pessoa tenta fugir dessa pergunta durante um tempo. Ocupa a mente, acelera a rotina, se afasta de qualquer coisa que a obrigue a encarar o que sente. Mas há uma hora em que a dor vence a resistência. Ela se impõe. Ela exige um olhar mais sincero. E quando esse olhar finalmente acontece, algo muda. O coração entende que não pode continuar sozinho, que precisa se abrir, que precisa pedir, que precisa falar com aquele que conhece cada pensamento antes mesmo de ser formulado. Esta abertura interior é o primeiro milagre silencioso. É o ponto onde a alma deixa de lutar contra si mesma e reconhece que precisa de Deus de uma maneira que nunca precisou antes. É justamente aí que a pergunta que abre o céu nasce com força. Não é uma pergunta de revolta, é uma pergunta de entrega. Por que estou vivendo isto e que desejas ensinar-me com esta herida? Esta pergunta não exige uma resposta imediata. Ela exige sinceridade, exige humildade, exige confiança. Quem a pronuncia abre uma porta espiritual que estava fechada há muito tempo. E quando essa porta se abre, a misericórdia comienza a acercar-se, não como uma ideia, mas como uma presença que toca a alma por dentro. Es en ese instante donde el cielo, sin ruido y sin espectáculo, se inclina hacia quien busca con honestidad. Y el corazón, aún quebrado, comienza a percibir que la pregunta que brotó de la herida es también la llave que inicia el camino hacia la sanación imposible. El secreto oculto en el primer Padre Eterno. Cuando se comienza a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, muchos repiten las palabras con devoción, pero sin detenerse a contemplar el peso espiritual que se esconde en cada frase. La oración empieza con una expresión que parece simple, pero que es, en sí misma, una llave poderosa. Padre Eterno, te ofrezco. Esa frase no es un saludo religioso ni una fórmula ritual, es una declaración espiritual que activa un movimiento invisible entre el cielo y la tierra. Aquí está el primer secreto. Al pronunciar esas palabras, el alma no está solo pidiendo algo, está ofreciendo algo, y ese gesto rompe as barreiras que muitas vezes nos impedem de ver a ação de Deus. Llamar a Dios Padre Eterno
não é apenas reconhecer sua autoridade, é também reconhecer nossa filiação. É um grito de identidade. É como dizer, ainda que tudo desabe ao meu redor, eu sei a quem pertenço. E o que vem em seguida é ainda mais profundo. Quando se diz te ofereço, não é apenas um ato simbólico, é um movimento de entrega, de substituição espiritual. É como colocar no altar do céu todas as dores humanas e dizer, toma, transforma, redime. Este gesto de oferecer é a primeira faísca que acende o fogo da misericórdia. Porque Deus não resiste a um coração que se oferece com humildade. O poder oculto dessa primeira frase reside na inversão do movimento natural do coração. Normalmente, quando alguém está ferido, sua tendência é pedir, clamar, exigir. Mas a coronila não começa com um pedido. Ela começa com uma oferta. Isso muda tudo, porque quem oferece abre mão do controle. Quem oferece se esvazia para que Deus possa agir. Quem oferece já começou a confiar. E esse é o segredo que transforma uma oração comum em uma corrente viva de graça. O ato de oferecer antes de pedir. Santa Faustina entendeu isso em profundidade. Ela escreveu que cada vez que oferecia os méritos da paixão de Cristo ao Pai, algo acontecia. Não era visível aos olhos, mas era sentido na alma. O peso se tornava mais leve, o fardo mais suportável, a escuridão menos densa. Porque o ato de oferecer desloca o centro da dor para o centro da redenção. A oração deixa de ser um grito solitário e passa a ser uma participação real no mistério da cruz. E há outro segredo escondido nesta frase, o tempo em que ela é pronunciada. Dizer Padre Eterno é invocar aquele que está acima do tempo, que vê o fim desde o princípio. Quando a alma diz isso, ela está chamando o Eterno para entrar no presente. Está dizendo, não posso mais viver no tempo das minhas limitações, preciso que o teu tempo invada o meu. E é isso que acontece. A eternidade toca o agora. O infinito se curva sobre o instante. E aí, o milagre deixa de ser apenas uma possibilidade distante. Ele se torna presença. Por isso, a primeira frase da coronila não deve ser passada por alto. Ela é um pacto, um ato de confiança total, um mergulho na profundidade do mistério divino. Quem reza, Padre Eterno, te ofereço, com o coração verdadeiramente rendido, já não está mais sozinho. Está unido ao sacrifício de Cristo, ao clamor dos santos, ao movimento silencioso da misericórdia, que age onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. E é por isso que, mesmo antes de pedir qualquer coisa, aquele que oferece já começou a ser transformado. Quando el corazón humano se rompe y Dios comienza, hay un momento que no se anuncia, no se prepara, no se controla. Llega como una ola inesperada que arrasa con las certezas, los planes y hasta la fe superficial. Es el instante en que el corazón humano se rompe, no por falta de voluntad, no por debilidad, sino porque simplemente ya no puede más. Se rompe por exceso de carga, por decepciones acumuladas, por silencios prolongados, por súplicas que parecen no haber sido escuchadas. Y es en ese quiebre, en ese colapso silencioso del alma, donde muchos creen que todo ha terminado. Pero es justo ahí donde Dios comienza. La ruptura del corazón no es el final, es la frontera entre lo humano y lo divino. Lo que el mundo llama fracaso, el cielo lo llama rendición. Porque mientras el alma resiste, intenta controlar, negociar, sostener todo con sus propias manos, Dios observa desde el umbral, no por indiferencia, sino por respeto. Él espera pacientemente ese momento sagrado en que el alma, ya sin fuerzas, deja de pelear contra su voluntad y simplemente se entrega. Esa entrega no tiene aplausos, no tiene testigos, sucede en lo oculto, muchas veces entre lágrimas silenciosas, pero es una de las acciones más poderosas que el ser humano puede realizar. Es ahí donde el lenguaje cambia. La oración se torna suspiro, la súplica se convierte en gemido del espíritu, la fe deja de ser declaración y se torna confianzas en palabras.
É precisamente nessa hora que a misericórdia começa a agir de maneira mais profunda. Não com espetáculos ou sinais externos, mas com toques suaves, invisíveis, que começam a reconstruir a alma a partir do seu próprio chão quebrado. Deus não rejeita os corações que se romperam. Ele se aproxima deles como quem reconhece um espaço fértil, pronto para receber o novo. Muitas pessoas tentam evitar esse momento. Elas têm medo de se quebrar. Acreditam que perder o controle é o mesmo que fracassar na fé. Mas não percebem que, enquanto tudo está firme por fora, muita coisa pode estar podre por dentro. O quebrantamento não é destruição, é revelação. É quando a verdade do que somos vem à tona e tudo o que é ilusão cai por terra. E Deus não precisa de perfeição para agir. Ele precisa de verdade. Um coração quebrado e sincero é mais poderoso que 1000 palavras bem organizadas. Na mística da misericórdia, há uma ordem divina que parece inversa ao olhar humano. O que se quebra, se abre. O que se esvazia, se enche. O que se entrega, se fortalece. Por isso, quando o coração humano se rompe, não significa que chegou o fim. Significa que chegou o início de algo maior. O início de um processo onde Deus deixa de ser ideia e se torna presença. Onde a oração deixa de ser hábito e se torna respiro. Onde a misericórdia deixa de ser teoria e se transforma em experiência real. Este é o ponto onde muitos voltam para trás, por medo do que vão encontrar dentro de si. Mas os que permanecem, os que têm coragem de atravessar o vazio, descobrem uma beleza escondida no fundo da dor. Descobrem que Deus estava ali o tempo todo, esperando que o coração finalmente parasse de lutar contra ele. E é nesse momento, quando tudo parece ter se partido, que ele começa a reconstruir a história a partir dos cacos, colocando sua mão sobre cada fragmento e transformando a ruína em altar. La misericórdia como fuerza que reordena lo imposible. Hay realidades que parecen inamovibles, enfermedades que desafían la ciencia, relaciones que se rompen sin aparente retorno, caminos que se cierran y sueños que se apagan. Frente a todo eso, el ser humano siente impotencia, miedo y desesperanza. Pero existe una fuerza que no conoce límites, la misericordia de Dios. No se trata de una fuerza visible, ni de un poder que se impone por violencia o presión. Es un poder sutil, paciente y silencioso que reordena lo imposible desde el interior, tocando los hilos invisibles que sostienen la existencia de cada uno. Cuando la misericordia actúa, lo que parecía definitivo comienza a transformarse. La enfermedad que parecía incurable encuentra un espacio de alivio. El conflicto que parecía eterno cede y los sueños olvidados resucitan. Esta fuerza no sustituye la libertad humana ni anula el esfuerzo personal. Por el contrario, la misericordia lo utiliza. Se alía con la humildad, la fe y la entrega sincera para manifestar un cambio que solo se puede describir como milagroso. Es un orden divino que actúa desde lo invisible y coloca cada pieza en el lugar correcto, incluso cuando nada en el mundo exterior parece cambiar. Este poder se revela con mayor claridad cuando la oración se convierte en lenguaje de confianza y entrega. Cada palabra dicha con fe, cada dolor ofrecido con sinceridad, cada lágrima derramada con esperanza, se transforma en un catalizador que la misericordia utiliza para reorganizar lo que estaba fragmentado. No hay límites para esta fuerza. No hay imposibles. Lo que el corazón humano declara perdido, lo que la mente acepta como definitivo, la misericordia puede restablecer, reconstruir y renovar, actuando en los rincones más profundos donde ningún ser humano puede llegar. El secreto de esta fuerza invisible reside en su sincronía con la voluntad divina. Dios no impone su poder, espera a que la persona se abra a recibirlo. Y cuando lo hace, incluso lo más imposible se reordena. La misericordia reescribe la historia de la vida sin necesidad de anuncios ni signos espectaculares. Cada transformación ocurre primero en lo espiritual,
en la reconciliación del corazón, en la aceptación de la verdad y en la confianza en que Dios está presente, aun cuando todo indique lo contrario. Es un poder que trabaja en silencio, pero cuyos efectos son eternos y visibles en la vida de aquellos que se abren a Él. Por eso, entender la misericordia como fuerza que reordena lo imposible no es solo teoría, es experiencia viva. Es reconocer que cada oración sincera, cada acto de entrega, cada gesto de fe, tiene la capacidad de transformar la realidad. Lo imposible no es un límite, es un llamado a confiar, a esperar y a permitir que Dios, con su misericordia infinita, haga lo que solo Él puede hacer: reconfigurar el corazón, el espíritu y la vida entera. Lo que parecía perdido, roto o imposible, puede volver a surgir, fortalecido y renovado, cuando se permite que la misericordia actúe sin interferencias. El movimiento invisible de la oración que desata cambios. Cuando alguien reza la coronilla de la divina misericordia, muchas veces no comprende lo que sucede más allá de las palabras. La oración no es solo sonido, es un movimiento invisible que comienza a actuar en la dimensión espiritual, donde Dios despliega su poder sin que el mundo lo note. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada invocación repetida con fe sincera genera ondas de energía espiritual que conectan lo humano con lo divino, modificando realidades que la mente no puede medir. Este movimiento no tiene prisa, no busca resultados inmediatos, pero es constante y preciso, como un reloj que funciona en otra dimensión del tiempo. La oración funciona como un motor que activa la misericordia en lugares donde no hay ojos para ver. No es cuestión de repetir fórmulas, sino de permitir que la fe y la humildad guíen cada palabra. La primera intención, la primera ofrenda, comienza un proceso que se propaga silenciosamente. Lo que parece estático se mueve, lo que parece imposible se aproxima a lo posible. Incluso en los corazones más endurecidos, esta fuerza empieza a derribar barreras internas, transformando actitudes, pensamientos y sentimientos, preparando al alma para recibir la gracia que Dios ya ha dispuesto. Lo fascinante de este movimiento invisible es que no depende del reconocimiento externo. No necesita ser confirmado por resultados visibles. La oración genera cambios primero en lo profundo, en la reconciliación interna, en la liberación de miedos, en la apertura a perdonar y ser perdonado. Es ahí, en ese terreno interior, donde lo imposible empieza a reorganizarse. Cada palabra dicha con atención plena y fe sincera es como una chispa que enciende un proceso silencioso, tocando realidades que ningún ser humano puede comprender completamente. La transformación ocurre de adentro hacia afuera. Además, este movimiento revela un principio espiritual fundamental. La acción de Dios no siempre se percibe de inmediato, pero es efectiva y constante. Mientras el mundo observa resultados tangibles, la oración ya ha comenzado a actuar en la dimensión invisible. Las decisiones, oportunidades y milagros se alinean primero en el plano espiritual, antes de manifestarse en el físico. Comprender esto permite al fiel mantener la paciencia y la confianza, incluso cuando nada parece cambiar en la superficie. La acción divina está ocurriendo, y la oración es la clave que la activa. Por eso, cada persona que se acerca a la coronilla con fe sincera debe comprender que está participando en un movimiento mayor. Lo que se ve no es todo lo que existe. Lo que se percibe con los sentidos es solo la manifestación final de procesos invisibles que la oración ha comenzado a desatar. Y es en esta comprensión que el creyente puede experimentar paz y certeza. Aunque nada cambie a primera vista, lo imposible ya está en camino de ser reordenado por la misericordia que actúa silenciosa, constante y poderosa, transformando la vida desde lo más profundo del corazón, la brecha entre la desesperación y el milagro. Hay un espacio que pocos perciben, un intervalo que parece vacío pero está lleno de potencia divina. Es la brecha entre la desesperación y el milagro. En este lugar, el corazón humano siente que todo se ha perdido,
que las fuerzas han desaparecido, que los caminos están bloqueados y que el silencio de Dios es definitivo. Sin embargo, justamente allí es donde Él actúa de manera más profunda. La brecha no es ausencia, es preparación, no es retraso, es orden divina. Mientras la mente humana observa inactividad, la misericordia se mueve con precisión, reorganizando lo que parece inmutable. La desesperación no es el fin, es el escenario donde la fe se prueba y se fortalece. Aquellos que logran permanecer atentos y perseverantes comienzan a percibir cambios sutiles, pensamientos que se clarifican, decisiones que encuentran dirección, fuerzas internas que regresan. Cada momento de espera, por doloroso que sea, es una oportunidad para que el corazón se alinee con la voluntad de Dios y para que la oración actúe como catalizador de transformación invisible. Es un proceso silencioso que exige paciencia y entrega, pero que nunca falla en su propósito. Este espacio intermedio enseña a confiar sin ver. Lo imposible muchas veces se prepara en la invisibilidad, fuera del alcance de la lógica y de los sentidos. La brecha entre la desesperación y el milagro es como el laboratorio donde Dios trabaja en lo invisible, ajustando cada detalle de la vida de quien ora, fortaleciendo la confianza y moldeando la disposición interna para recibir la gracia que ya está en camino. Es aquí donde la entrega verdadera se manifiesta, donde el alma aprende a esperar con esperanza activa, no pasiva. Mientras el ser humano lucha con su impotencia, la misericordia actúa sin ser vista. Cada palabra de la coronilla, cada gesto de fe, cada lágrima ofrecida entra en un flujo que va tejiendo cambios profundos en el espíritu y en las circunstancias futuras. La paciencia se vuelve un acto de fe, la espera se convierte en oración y el silencio en presencia. Aquello que parecía inalcanzable empieza a tomar forma en la mente de Dios, lista para manifestarse cuando el tiempo divino lo indique. Reconocer la brecha entre la desesperación y el milagro permite comprender que la espera no es castigo ni abandono. Es oportunidad para crecer en fe, para permitir que la misericordia haga su obra en el interior y para recibir lo que el corazón humano no podría producir por sí mismo. Lo que se percibe como vacío es, en realidad, un lugar sagrado donde lo imposible comienza a transformarse en posible y donde la acción de Dios ya ha iniciado, aunque aún no se vea en el mundo exterior. La brecha no es vacío, es el preludio del milagro que vendrá, la palabra que carga poder en la coronilla y nadie nota. Dentro de la coronilla de la divina misericordia hay palabras que a simple vista parecen comunes, repetidas como ritual, pero una de ellas contiene un poder oculto que muchos desconocen. No se trata de magia ni de fórmulas, sino de una fuerza espiritual que activa la misericordia de Dios de manera directa. Esa palabra, pronunciada con atención y fe sincera, funciona como un imán invisible que atrae la gracia, reordena las energías espirituales y abre canales por donde lo imposible puede comenzar a transformarse. Es un detalle que pasa desapercibido para quienes recitan la oración mecánicamente, pero que cambia la vibración de toda la plegaria cuando se comprende y se siente. El poder de esta palabra no depende de la cantidad de veces que se diga, sino de la profundidad con que se pronuncia. Al decirla con humildad, reconocimiento y entrega, se produce un movimiento en lo invisible. Las barreras internas que bloquean la percepción de la gracia comienzan a ceder y la misericordia encuentra un terreno fértil. Es como si el corazón humano, al recibir la palabra con apertura total, se sincronizara con el ritmo divino de la oración, permitiendo que los milagros comiencen a reorganizar lo que parecía perdido o inalcanzable. Lo extraordinario es que este poder es silencioso. No se percibe con los sentidos, no provoca espectáculo ni señal externa inmediata. Sin embargo, actúa en lo profundo, tocando el alma, transformando la disposición interior y preparando las circunstancias externas para recibir la manifestación divina. Cada repetición consciente fortalece la conexión con Dios, cada intención pura amplifica la acción de la misericordia,
y cada corazón abierto se convierte en receptor de un influjo que no puede medirse ni comprenderse completamente con la lógica humana. La palabra actúa también como catalizador de la fe. Quien la pronuncia con conciencia siente una fuerza que lo sostiene cuando todo lo demás falla. Empieza a percibir la diferencia entre simplemente pedir y ofrecer, entre clamar con ansiedad y esperar con confianza, entre repetir con mecánica y rezar con presencia. Esa diferencia es sutil, invisible para el mundo, pero decisiva para el milagro. La oración deja de ser rutina y se convierte en experiencia viva, donde lo espiritual y lo humano se encuentran, donde el alma se abre y la misericordia comienza a operar. Comprender la importancia de esta palabra cambia la manera de vivir la oración. Lo que antes parecía un acto cotidiano se convierte en un movimiento estratégico de entrega y apertura. Quien entiende su poder deja de mirar la coronilla como un simple rezo y comienza a percibirla como un instrumento dinámico de transformación. Es un secreto oculto que transforma la intención, la energía y la fe, y que revela cómo Dios obra en silencio para tocar lo que el hombre considera imposible. El punto exacto en que la misericordia toca la herida. Hay un instante imperceptible para los sentidos, un momento en que la misericordia de Dios se posa sobre la herida más profunda del alma. No se anuncia, no tiene luces ni sonidos, simplemente ocurre. Es un toque sutil que empieza en el corazón, recorriendo cada rincón de la vulnerabilidad humana y transforma desde adentro lo que el mundo considera irreversible. La oración consciente de la coronilla prepara ese terreno, creando un espacio donde la gracia puede fluir libremente y donde la herida deja de ser solo dolor para convertirse en punto de encuentro con la acción divina. Este momento exacto no depende del tiempo ni de la cantidad de oración. Depende de la apertura total del corazón, de la disposición para ofrecer el propio sufrimiento, de la fe que se mantiene firme aun cuando la vista humana no percibe cambio. Es allí donde se produce la reconciliación interior. Lo que antes era angustia se transforma en claridad. Lo que antes era confusión se convierte en dirección. Y lo que parecía roto comienza a ser reconstruido con la paciencia del cielo. La misericordia se mueve con precisión absoluta, tocando la vulnerabilidad más sensible y haciendo que cada lágrima, cada lamento y cada pensamiento sincero sirvan de canal para su poder. Lo fascinante es que este toque no exige perfección. No se trata de recitar correctamente, ni de repetir palabras mecánicamente. Es la sinceridad la que crea la conexión, la que permite que la acción de Dios se manifieste. Cada palabra dicha con intención, cada ofrecimiento de dolor, cada momento de entrega voluntaria permite que la misericordia encuentre la grieta por donde puede entrar y transformar. El milagro comienza en el interior, en el corazón que ha aprendido a esperar y a confiar, y desde allí se proyecta hacia la vida exterior. Además, este punto exacto muestra que el milagro no siempre se ve al instante. La transformación inicial es espiritual, invisible, pero decisiva. Es el alma la que primero cambia. Se suaviza, se abre, se reconcilia. Lo físico, lo externo, lo que los ojos pueden percibir, es solo consecuencia de lo que ya comenzó en el interior. La oración, al activar este punto preciso, crea un flujo que alinea la voluntad humana con la divina, permitiendo que lo imposible encuentre un camino para manifestarse. Y aunque nadie vea este toque, el alma lo reconoce, lo siente y se deja guiar por él. Comprender este punto exacto de la misericordia cambia radicalmente la forma de vivir la oración. La coronilla deja de ser repetición y se convierte en instrumento de transformación. Lo que parecía una simple palabra pronunciada se convierte en acción viva, capaz de tocar la raíz de cada herida y preparar el terreno para que lo imposible sea tocado y cambiado por Dios. La clave está en la apertura total, en la entrega sincera, en la confianza absoluta. Allí es donde la misericordia encuentra su hogar.
Lo que Jesús espera que entiendas antes del milagro. Antes de que la misericordia se manifieste en milagro, hay una enseñanza que muchos no perciben. Jesús no actúa únicamente para cumplir deseos superficiales, ni para satisfacer necesidades inmediatas. Él espera que entendamos la profundidad de nuestra fe, la sinceridad de nuestro corazón y la entrega completa de nuestra vida a su voluntad. Cada oración, cada súplica, cada lágrima ofrecida es un acto de comunicación que va mucho más allá de lo visible. Lo que Él busca es que interioricemos la lección de paciencia, humildad y confianza, comprendiendo que el milagro verdadero comienza en la transformación del alma, no solo en la solución de los problemas externos. Jesús utiliza la espera para enseñar. La demora aparente no es ausencia, sino preparación. Mientras el corazón humano se enfrenta a la incertidumbre, Él trabaja en silencio, reorganizando circunstancias y moldeando la disposición interior para recibir lo que será otorgado. Cada momento de duda, cada prueba que parece insoportable, es una oportunidad para aprender a confiar sin ver, para reforzar la conexión con Él y para entender que la gracia no es un premio instantáneo, sino una consecuencia de la apertura total del corazón. El milagro, por tanto, no depende únicamente de la cantidad de oración o de la perfección en la recitación. Depende de nuestra disposición a comprender, aceptar y colaborar con la obra de Dios. Es un proceso en el que el corazón aprende a alinearse con su voluntad. Jesús espera que entendamos que nuestras limitaciones no son un obstáculo, sino un escenario donde su poder se manifiesta con más claridad. La transformación interna es la primera señal de que el milagro externo comenzará a tomar forma, y reconocer esto permite que la fe crezca y se fortalezca de manera profunda. Además, comprender lo que Jesús espera antes del milagro cambia la manera en que experimentamos cada oración. Nos enseña a ofrecer nuestras fragilidades y sufrimientos como herramientas de participación en su obra. Lo que parecía un acto pasivo se convierte en colaboración activa con la misericordia. La conciencia de que Él prepara el corazón y las circunstancias antes de manifestar la solución permite que la oración deje de ser rutina y se transforme en un acto profundo de entrega y esperanza. En última instancia, Jesús espera que descubramos que la verdadera fe no busca atajos ni gratificaciones inmediatas. Espera que comprendamos que cada prueba, cada dolor y cada momento de silencio son oportunidades para crecer, abrirnos y recibir. Y cuando entendemos esto, incluso antes de que el milagro sea visible, comenzamos a experimentar la paz y la confianza que solo su misericordia puede dar, preparándonos para recibir lo imposible con un corazón plenamente disponible. La hora en que el alma se abre y el cielo responde. Existe un instante que no se mide con relojes ni calendarios humanos. Es un momento interior, íntimo, en el que el alma se abre completamente y el cielo responde con la suavidad y precisión de un acto divino. No se percibe con los sentidos, pero se siente con la profundidad del espíritu. Es la hora en la que la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva, cuando la entrega y la confianza alcanzan un nivel tal que la misericordia puede entrar y actuar en el corazón humano de manera directa. La coronilla de la divina misericordia prepara este terreno, alineando la intención, la apertura y la fe en un flujo que conecta lo humano con lo divino. En esta hora, la oración deja de ser repetición mecánica y se transforma en diálogo real. Cada palabra pronunciada con atención se convierte en hilo que une el corazón con la acción de Dios. La mente descansa, las dudas se atenúan y el espíritu percibe la presencia de la gracia actuando. No es un momento forzado ni controlable, surge espontáneamente cuando el alma se rinde, cuando la voluntad humana se alinea con la divina y cuando la esperanza, incluso en medio del dolor, permanece viva. Es la apertura total, sin reservas, la que permite que la respuesta celestial se manifieste. El cielo responde de formas que a veces no son inmediatamente visibles. Puede ser un consuelo interno,
un cambio de perspectiva, una sensación de paz que supera la comprensión humana. Cada latido del corazón que se ofrece con humildad se convierte en receptor de un impulso de gracia que prepara la manifestación de milagros exteriores. Lo que se percibe es solo la consecuencia de un movimiento más profundo, donde la misericordia reorganiza lo que parecía imposible, ajustando cada detalle para que el momento exacto del milagro se cumpla según la voluntad de Dios. La importancia de reconocer esta hora radica en la paciencia y la perseverancia. Aunque los ojos no vean cambios inmediatos, el alma ya ha comenzado a experimentar la acción de la gracia. La apertura no es pasiva, es activa, consciente, cargada de entrega. Cada oración que respira confianza y cada momento de espera con fe sincera aumenta la fuerza de esta conexión invisible, permitiendo que lo imposible se acerque a lo posible. Es en esta hora que el corazón humano y la misericordia divina se encuentran en sincronía perfecta, creando un terreno fértil donde la transformación comienza y donde los milagros empiezan a manifestarse desde el interior hacia el exterior. Por eso, comprender y vivir esta hora cambia por completo la experiencia de la oración. La coronilla deja de ser un rezo convencional y se convierte en instrumento de apertura espiritual. Lo que parecía rutina se convierte en flujo de gracia, en encuentro íntimo y directo con la acción de Dios. Esta hora es la clave para que lo invisible se haga visible y para que la misericordia toque aquello que el ser humano considera imposible de cambiar, transformando el corazón antes que cualquier circunstancia externa lo haga. El testigo silencioso de tu milagro. Cada oración que pronuncias con fe tiene un testigo invisible. La misericordia de Dios actúa como un observador constante y silencioso, registrando cada suspiro, cada pensamiento sincero, cada lágrima ofrecida. Este testigo no exige reconocimiento ni espectáculo, simplemente está presente, moviéndose en lo invisible para preparar, reorganizar y sostener lo que el ser humano considera imposible. Mientras tu mente se preocupa por los resultados y tus ojos buscan señales externas, la acción divina ya ha comenzado, tocando los lugares más íntimos del corazón y ajustando las circunstancias para que el milagro pueda manifestarse en el tiempo perfecto. El testigo silencioso no solo observa, también intercede. Cada palabra de la coronilla, cada intención pura y cada acto de entrega se convierte en un hilo que conecta tu necesidad con la voluntad de Dios. No se trata de una intervención instantánea y llamativa, sino de un trabajo profundo y preciso, donde la gracia actúa primero en tu interior, transformando emociones, pensamientos y la disposición del alma. Esta acción invisible es la que prepara el terreno para los milagros visibles, asegurando que cada cambio ocurra con plenitud y armonía, respetando el tiempo divino y la libertad humana. Lo más asombroso es que este testigo permanece incluso cuando no percibes nada. Cuando la desesperación y la duda parecen dominar, Él sigue presente, moviendo las piezas en silencio y abriendo caminos donde todo parecía bloqueado. Cada oración que se ofrece con confianza fortalece esta presencia invisible, permitiendo que lo imposible encuentre un canal para realizarse. La fuerza del testigo silencioso reside en su constancia y fidelidad. Actúa incluso cuando el corazón humano se siente vacío, transformando la paciencia en fe viva y la espera en oportunidad para la gracia. Reconocer la existencia de este testigo cambia la forma de rezar. Ya no se trata solo de pedir o repetir palabras, se convierte en un acto consciente de cooperación con la acción divina. Cada palabra pronunciada con intención sincera alimenta la obra del testigo, potenciando la conexión entre el mundo humano y la dimensión espiritual, donde la misericordia organiza todo lo que es necesario para que el milagro suceda. Saber que hay un observador constante que actúa con amor, cuidado y precisión genera confianza y tranquilidad, porque incluso lo que no se ve ya está siendo trabajado. Por eso, mientras recitas la coronilla,
entiende que no estás solo. Cada oración tiene un testigo invisible que acompaña, intercede y transforma, asegurando que tu fe y entrega se conviertan en los instrumentos por los cuales la misericordia logra tocar lo imposible. La paciencia, la perseverancia y la sinceridad abren la puerta para que este testigo silencioso haga su obra y que cada fragmento de oración se convierta en un paso firme hacia la manifestación del milagro que Dios ya ha comenzado a preparar para ti, cuando la coronilla reescribe lo que el mundo declaró perdido. A veces, la vida parece dar un veredicto definitivo, un diagnóstico imposible, un corazón roto, una relación irrecuperable, un sueño que se desvanece. Frente a esto, la desesperanza puede apoderarse del alma, y el ser humano tiende a aceptar que lo perdido jamás será recuperado. Pero la coronilla de la divina misericordia actúa como una pluma que reescribe la historia. Cada palabra, cada intención, ofrecida con fe sincera, comienza un proceso que desafía las leyes humanas y reorganiza lo que parecía irremediable. Es una fuerza invisible que transforma lo que el mundo ya había condenado. Cuando se reza la coronilla con devoción, la misericordia no espera la perfección. Busca el corazón abierto, dispuesto a recibir y entregar. Es en esta entrega sincera donde se inicia la reescritura de lo perdido. Lo que parecía roto empieza a sanar en lo invisible antes de que se vea en el mundo físico. Lo que se consideraba imposible comienza a abrirse camino, primero en el corazón, luego en las circunstancias. La oración se convierte en un puente entre lo que el hombre ha perdido y lo que Dios ya está restaurando con precisión divina. Lo fascinante es cómo esta reescritura ocurre en lo sutil. No siempre hay señales externas inmediatas, pero el cambio comienza a manifestarse en la transformación interna. Paz donde había ansiedad, claridad donde había confusión, perdón donde había rencor. Cada palabra dicha con fe, cada dolor ofrecido con humildad, cada acto de confianza, activa un flujo de gracia que pone en marcha un proceso que nadie más puede controlar. Lo imposible comienza a alinearse con lo divino. La coronilla actúa también como recordatorio de que el control humano es limitado. Dios, en su misericordia, reordena y restaura más allá de lo que la mente humana puede concebir. Lo que se había declarado perdido por la lógica, la ciencia o la experiencia humana, la oración sincera puede comenzar a recuperar. La reescritura no es inmediata ni siempre visible al instante, pero es inexorable. La fe activa la acción de la misericordia y la entrega constante permite que el milagro se acerque. Comprender esto transforma la experiencia de la oración. Lo que antes era resignación se convierte en esperanza viva. Lo que parecía definitivo se convierte en posibilidad. Cada recitación de la coronilla, cuando se hace con el corazón rendido y sincero, se convierte en una declaración de que nada está fuera del alcance de Dios. Lo que el mundo dio por perdido, la misericordia lo puede restaurar, reescribir y devolver renovado, más fuerte y más pleno que nunca. El momento en que Dios toca lo que nadie más puede. Llegamos al instante final de este recorrido, pero no al final de la experiencia que la coronilla de la Divina Misericordia provoca en el corazón humano. Existe un momento decisivo en el que lo invisible se hace tangible, lo imposible se vuelve posible y la gracia toca aquello que ningún ser humano podría alcanzar por sí mismo. Este momento no depende de fuerza, conocimiento ni estrategia. Depende de la apertura completa del alma, de la fe sincera y de la entrega total al poder de Dios. Es el instante en que la oración deja de ser acción humana y se convierte en un canal directo de la misericordia. En este punto, cada palabra rezada, cada dolor ofrecido, cada lágrima derramada se entrelaza con la acción divina. La misericordia que hasta entonces trabajaba en silencio se manifiesta, reorganizando, restaurando y sanando. Lo que parecía perdido, roto o imposible se transforma en realidad renovada. La coronilla no solo guía la intención del corazón,
sino que activa la energía espiritual necesaria para que lo imposible encuentre camino y se haga presente en la vida del creyente. Es un encuentro profundo entre lo humano y lo divino, donde la fe y la gracia se abrazan para producir milagros que trascienden la comprensión humana. Este momento también revela una verdad esencial. El milagro más grande comienza primero en el interior. La paz, el perdón, la reconciliación y la fortaleza del espíritu son señales de que la acción divina está en marcha. Cuando Dios toca lo que nadie más puede, transforma primero el corazón, luego las circunstancias. Cada persona que ha permanecido fiel en oración, que ha ofrecido su sufrimiento con humildad y que ha confiado sin ver, descubre que la espera, la paciencia y la fe no fueron en vano. Lo que parecía inalcanzable se convierte en testimonio vivo del poder de la misericordia. Finalmente, este momento es un llamado a vivir la fe con intensidad y profundidad. La coronilla no es solo oración, es acto de entrega, manifestación de confianza y participación en el misterio de la misericordia divina. Quien llega a este punto comprende que la verdadera transformación ocurre cuando el corazón se rinde completamente a Dios. Lo que el mundo considera imposible, la misericordia lo toca, lo restaura y lo convierte en fuente de vida, esperanza y milagro. Así, la oración se transforma en puente entre lo humano y lo divino, y cada creyente puede experimentar en su propia historia la acción de Dios tocando aquello que nadie más podría alcanzar.